noches, doctor. Buenas noches, compañero. Para empezar a hablar sobre la adenopatía, vamos a empezar a decir qué son los ganglios linfáticos. Bien, sabemos que los ganglios linfáticos son pequeños órganos encapsulados de forma arriñonada. Estos se van a filtran las linfas, las cuales van a encaminar a lo largo de los vasos linfáticos hacia el sistema sanguíneo. Esos serían los ganglios linfáticos. Existen dos tipos de vasos linfáticos, los vasos linfáticos aferentes y los vasos linfáticos eferentes. Ahora, ¿cuáles son estos vasos linfáticos aferentes? Ay, ya me olvidé. Son los que van a transportar las linfas hacia las glándulas, las cuales estas van a distribuirse en toda la superficie convexa de la cápsula. Y tenemos las que son las eferentes. Estas son todo lo contrario. Estas son las que van a extraer la linfa de los ganglios linfáticos. Estas son las que van a extraer de la linfa de los ganglios linfáticos y estas van a estar distribuidas en la cápsula igual hacia los hilios de los ganglios linfáticos. Ahora, ¿qué son los hilios? Son la depresión de la superficie de la cápsula, de la cual estas van a tener entrada y salida de los vasos sanguíneos y de los nervios. Ahora bien, los ganglios linfáticos tienen una corteza y una médula. Esta corteza está formada por los tejidos linfáticos, que van a estar organizados y difusos por los... Ay, ¿qué me falta? No me acuerdo. Van a estar organizados y difusos por los... Ay, no me acuerdo esa palabringa. Por los folículos. Bueno, tenemos dos tipos de corteza, la corteza superficial y una corteza profunda. En la corteza superficial se van a encontrar los linfocitos B y en la corteza profunda los linfocitos T. Luego está en la médula de los ganglios linfáticos. En la médula podemos encontrar los cordones medular y los senos medulares. En los cordones vamos a encontrar las células de los linfocitos B, los macrófagos y las células plasmáticas. Y en los senos medular son espacios vacíos en el cual se van a transportar la linfa hacia los hilios de los ganglios linfáticos. Ahora bien, adenopatía. Adenopatía es el agrandamiento de los ganglios linfáticos. Estas tienen causas hematológicas. Ay, no sé si me equivoco. Hematológicas y no hematológicas. Las hematológicas vienen a ser las proliferativas y las no proliferativas. Las no hematológicas son las infecciones. Creo que es así, me equivoco. Y luego están por su origen es reactiva y las otras que son neoplásicas. Ahora, en las reactivas, ¿qué vamos a encontrar? Aquí van a estar los procesos inflamatorios e infecciosos. Procesos infecciosos por diferentes microorganismos. Aquí podemos encontrar como las bacterias, los virus, las bacterias como el Mycobacterium tuberculosis y por también procesos infiltrativos como la sarcoidosis. Ahora, en el neoplásico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el síndrome mieloproliferativo, linfoproliferativo y los linfomas igual. Ahora, vamos a diferenciar las características de una adenopatía inflamatoria y de una adenopatía neoplásica. En una adenopatía inflamatoria, vamos a empezar por el tamaño. El tamaño en una inflamatoria va a ser menor a 2 centímetros. La localización
nos dice que estas se van a estar localizadas frecuentemente en el látero cervical y retrocervical. La evolución de esta es aguda. En la inflamatoria menor a 7 días, estas van a presentar a la palpación, van a ser dolorosas, van a venir acompañadas de fiebre y dolor dolorosa, van a presentar una zona eritematosa y caliente igual. Es una zona superficial, la cual va a tener una forma regular circulante. A diferencia de una adenopatía neoplásica, en la neoplásica vamos a encontrar el tamaño que es mayor a 2 centímetros, que esto es considerable a que sea una patológica. Luego, en la localización la vamos a encontrar en supraclavicular, en mediastínica y peritoneal. Luego, estas no van a presentar, a lo contrario de la inflamatoria, no presentan dolor ni fiebre. Estas sí, su continencia es dura y se encuentran en los planos profundos. Su evolución subaguda y crónica viene a ser mayor a 3 semanas. Esta sí es mayor a 3 semanas. Creo que eso sería otro. Ya, el diagnóstico. ¿Podría, si le tomo un examen de adenopatía, responder adecuadamente? Sí. ¿Seguro? Si les hago una pregunta de esta, ¿podrían responder? Sí. Voy a hacer una pregunta al azar. Igual, más un punto y mejor punto. ¿Están listos? ¿Por qué? Están diciendo que sí. ¿Falta complementar algo? El diagnóstico. ¿Falta? Sí. Sí. Entonces le damos medio punto. Ganamos a otra persona. Pero iba a seguir. ¿Quieres seguir? Sí. Bueno, estábamos en el diagnóstico. Va a haber una anamnesis, una exploración física y pruebas complementarias. En la anamnesis tenemos que saber bien la edad del paciente. Por ejemplo, si este es niño, podemos saber que es un proceso inflamatorio porque es de una forma repentina y si también presenta con dolor y fiebre un proceso infeccioso. Ahora, en la exploración física, después de haber encontrado una adenopatía, ya sea inguinal o axilar, podemos ver o explorar bien en esta parte porque hay algunos pacientes que se les pasa y al tener alguna herida cerca o algún forúnculo. Y en las pruebas complementarias podemos completar con un hemograma completo, con las pruebas microbiológicas y pruebas de imagen como la radiografía, una tomografía Excel computarizada o una ecografía también. Ahora, hay un diagnóstico más exacto como es el PAF, no sé si lo conocen. El PAF quiere decir la punción aspirativa de aguja fina. ¿Qué dice? Con aguja fina. Ahí, con aguja fina. Después, eso. No sé qué más por eso. ¿Sigo con lo demás? Ay. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más puedo decir? No sé. Vamos a darle un aplauso, ya respondemos.
Don Deli. ¿De qué día es? La semana de marzo. Nani. ¿Quién es? No vino. No está. ¿Quién es? No está. Oiga. ¿Quién es? En Tarija. Casi me toca. Casi que sea amarillo. Fred. No estoy preparado. ¿De qué día es? La semana de jueves. Tercera semana. Arriba. Rodríguez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Vamos a hablar sobre la esplenomegalia, pero en Hable primer de eso. ¿Qué va a hablar? Complemente lo que falta de ya. Para hacer un diagnóstico, tenemos que basarnos en tres pilares. Primero, tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva. Tenemos que pedir laboratorios y en la anamnesis tenemos que ver si el paciente es pediátrico. Lo más probable es que sea de una causa infecciosa, si es de aparición repentina o de aparición crónica. Si es aparición repentina, lo más probable es que esté cursando con una enopatía de origen infeccioso, como puede ser alguna bacteria, virus, etc. Si es de evolución crónica, mayor a 3 semanas, lo más probable es que esté cursando con un síndrome mieloproliferativo, una leucemia. Después, como dijo mi compañera, podemos solicitar un PAP, una punción aspirativa con aguja fina, o podemos realizar ecografía, rayos X, dependiendo la zona de la lesión, la zona de la adenopatía,
otros. Explica un poquito mejor eso. Si nosotros sospechamos de que esta lesión puede ser maligna, si está indurada, no tiene signos de inflamación, dolor, fiebre, para un diagnóstico más certero podemos apoyarnos en estas pruebas imagenológicas, porque es claro la diferencia del inflamatorio. Va a haber edema, enrojecimiento y dolor a la palpación y obviamente fiebre. Y con estas pruebas imagenológicas nosotros podemos dar un diagnóstico más certero, previamente realizar una amnesis bien estudiada. A ver, por ejemplo, adenopatías de origen biliar, características. Son mayormente de origen de aparición brusca, no va a estar indurado y va a haber fiebre. ¿Qué más como sospechar? El tema de las adenopatías, chicos, no, en medicina no hay 1 más 1 2. Es la ciencia de las probabilidades. Y la suma de criterios es lo que me va a hacer pensar en algo. Y es fácil cuando una adenopatía viene como delirio, menor a 2 centímetros, infusión inflamatoria, agudo, doloroso, plano, superficial, con leucocitosis, neutrofilia menor a 7 días, y que ha estado tosiendo y con periodontitis y es una mandibular y de palpas y muere. Facilito, ¿no es cierto? Va a una adenopatía inflamatoria o reactiva con un proceso de una farina, amigdalitis, purtáceo, etc. Facilito. Pero cuando es un proceso viral, citomegalovir, toxoplasma, VIH, son procesos agudos, VIH, por ejemplo. Son crónicos. Ah, el VIH. Crónicos. La toxoplasmosis, por ejemplo. El citomegalovir. Son procesos crónicos. Son bien agudos o no. No son agudos. Las adenopatías entonces pueden ser localizadas o pueden ser generalizadas. Y es ahí donde viene la confusión. Porque si es generalizada, menores a 2 centímetros, la clínica es solapada, casi sin síntomas aparentes, digamos, de un proceso agudo reactivo, ¿ya? Que puede ser que tenía que hace 2 semanas tuvo algo de dolor de cuerpo, pudo tener alguna febrícula, pero estaba en epidemia de influenza, que le salieron en el codo, que le salieron en la axila, que le salieron a nivel inguinal, atrás de la rodilla, y van y los palpan, y no duele. Yo puedo apoyar del hemograma y sacar el diferencial de resultados. Y obviamente puedo de pruebas serológicas también, dependiendo de la enfermedad que yo sospecho. Y entonces para eso es importante que tengamos paso a paso en el estudio de las adenopatías. ¿Cuál es el paso a paso? Primero, Aquí tienen. Puede activarse. Igual que las anemias, ¿no? Paso 1, paso 2.
Pregunta para todos y el que quiera responder levanta simplemente la mano, se para y responde. El tamaño de la neuropatía, el punto de corte para decir es reactivo o es neoclásico, es estándar, es 100% real el valor menor o mayor a 2 centímetros. Levanta la mano y dé su respuesta. ¿Por qué? A ver, levántese y dé su respuesta. Ya, el tamaño simple. Alguien quería darte el respuesta. Vamos. Levántese. Hay casos que, por ejemplo, de origen reactivo puede ser mayor a 2 más en un de origen clásico. Entonces, puede variar. Puede variar. Llegarían a ser síntomas subjetivos porque, como ella dice, son la medicina ciencia de las probabilidades, porque puede haber unas adenopatías que son pequeñas, que puede haber cruzar con fiebre de origen desconocida, esplenomegalia, y aún así pensar que es de origen reactivo, pues puede llegar a ser una tuberculosis. Son subjetivos. También costear y ¿Tuberculosis es de origen reactivo o neoclásico? reactivo. ¿Será agudo, subagudo o crónico? Crónico. Entonces, ¿no es cierto? Hay reactivos que son agudos, subagudos y crónicos. El tamaño no es al 100% mandatorio como para definir entre reactivo o neoclásico. Se puede, de forma muy general, tomarlo como un parámetro más dentro de las características, sea de origen reactivo o neoclásico, pero no es la norma. Hay un ejemplo muy sencillo: cáncer de tiroides con 0.3 de ganglio linfático a nivel cervical. 0.3 centímetros de ganglio linfático en cadenas cervicales anteriores, diagnóstico cáncer de tiroides. Y no cumplía el requisito que sea mayor a 2 centímetros. ¿Entienden? Entonces no es el estándar como para que yo me agarre de eso. 2.5 ya no puede ser reactivo. Entonces, grábese eso. Bien, a ver, el paso a paso. Primero vamos a hacer la anamnesis, por eso es origen para la sospecha diagnóstica. Luego vamos a hacer la exploración física, determinando el tamaño, su localización, el plano en el que encontramos, el tiempo de evolución, si tiene signos inflamatorios o no. Ya vamos a ir con las pruebas auxiliares, el hemograma, pruebas serológicas y exámenes imunológicos auxiliares. De forma voluntaria, ¿alguien tiene algún otro paso a paso de una neuropatía? Vamos, Robinho, ¿qué pasa? Robinho, ¿no? Sí. A ver. Primeramente iniciaríamos con lo que es una anamnesis para poder saber cuál es. Paso 1, entonces, en el mes. ¿Qué quieres saber en la anamnesis? Para saber el tiempo de evolución, para ver cuáles son los síntomas que presentó. Luego avanzaríamos a la exploración física para poder ver si es el tamaño, la consistencia, si es muy si es regular, irregular, para ver si tiene signos, síntomas de inflamación o no. Luego de eso ya iríamos con las pruebas complementarias. Un momento. Lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan de las clases anteriores? Aquí en anamnesis, dos cosas me interesan, que es
Edad. enfermedad actual, y ahí describen, ¿no es cierto?, el tiempo de evolución, si ha tenido síntomas que pueden ser inflamatorios como fiebre, dolor, etc. Y acá, antecedentes. Acá, ¿cuánto me va a dar el porcentaje de probabilidad? 60%. ¿En la exploración física? 20. 20. ¿Otro 20% qué es? ¿Cómo enfocas las pruebas complementarias? Las pruebas complementarias sería un hemograma completo. Primero, las de orden sistémico. Las de orden general, el estudio número 1, Hemograma. el hemograma. Luego, el estudio número 2 va a ser de acuerdo a mi sospecha, sospecho que sea de origen reactivo, sospecho que sea de origen neoclásico. Si es de origen reactivo, estudios microbiológicos o cultivos. Entonces tendré que cultivar la paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cultivo es el que me puede servir sobre todo? Podríamos calcular. ¿Cuál? Agarse. Cultivo. Agarse. ¿Cuál cultivo? ¿Cuál cree que sea el cultivo que me puede servir más? Agar sangre. Agar sangre. Levanten la mano para escucharlo. Un cultivo de las funciones de la Antes de eso. Antes de un la hemocultivo. hemocultivo. Que va a barrer todo el sistema circulatorio en búsqueda de alguna bacteria por ahí que esté llevándome ahí a un proceso localizado bacteriano. Si es localizado en vía respiratoria, además puedo hacer un cultivo por hisopado faríngeo, cultivo de secreción, ¿cierto?, para respaldar el tema de dónde viene la adenopatía. Entonces, cultivo, ¿cierto? Luego, No podríamos pedir con pruebas de imágenes para poder. estamos hablando ahí por el lado bacteriano. Estamos en el lado de los reactivos. Si me dice el paciente que ha perdido peso, era reo de la cárcel, condición de pobreza y hacinamiento, y de repente también dice de que ha estado en el mundo de la promiscuidad por muchos años. Entonces, ¿qué voy a pedir? Podríamos hacer una serología y también una función de CLS para ver si tiene tuberculosis. Antes de eso, todavía no hemos visto características y esto es importante, localización para tratar de identificar y de acuerdo a eso yo puedo hacer. Por ejemplo, si sospecho, en el caso que acabo de mencionar, tendría que pedir que considerara la seguimos dentro de los de origen reactivo, pero que ya no son agudos, sino que van hacia el acto. Cronicidad. Otro que va a ser de cronicidad, que dependiendo de dónde lo encuentre, debemos sospecharlo. Entonces, ¿dónde se localiza la escrófula? A nivel cervical o puede ser inguinal Axilar. o Supraclavículo. y con todas las características está en ese lugar, sí, pero si fuera una persona de 60 años que viene perdiendo peso, ¿listo?, y de repente además de ese hemograma que tiene anemia y es hipocrónica microcítica y tiene adenopatía supraclavicular y se queja de dolor abdominal, sobre todo en espigastre, Podríamos deben sospechar en un cáncer gástrico, entonces sería un ganglio de Grishow. Entonces, se dan cuenta, dependiendo de lo que yo vaya pensando en la clínica que me va a dirigir, la anamnesis y la exploración clínica me va a dirigir a las pruebas que yo voy a hacer. Entonces, ahí, muy al margen, ya yo tendré que hacer otro tipo de estudio. Tendré que hacer endoscopía digestiva, biopsias, tendré que hacer un barrido para estadificar, una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver, estadificar adenopatía, a dónde que se están yendo metástasis ganglionales, etc. ¿Sí? Entonces, el orden va en ese sentido. Biometría hemática
química sanguínea, cultivo, pruebas serológicas, virales, después las pruebas serológicas virales, entonces ya esto es la más profunda, inclusive hay algunos hongos, dependiendo del caso, puedo pedir para hongos, a la pedilosis o la mitosis profunda. Entonces, ese es el lineamiento en el que tienen que ir. Cuando sospecho que es de origen neoplásico, entonces, sí, lo has hecho muy bien, Robinho. Ahorita también me pasas toda la Cuando en la anamnesis el paciente no nos menciona algún otro síntoma o signo que esté relacionado con algún proceso reactivo, si no es generalizada, como usted dijo, en la anamnesis está el 60% de la hipótesis diagnóstica y los antecedentes en la enfermedad actual. y algo más claro en general está hablando. Entonces, pienso que el origen es neoplásico porque el tiempo de evolución suele ser mayor a un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Uno, tendré que ver si es adherido a planos profundos, si duele o no duele, si hay signos inflamatorios, si hay pérdida de peso, compromiso del estado general. Son pacientes que ya vienen con pérdida de peso, hay caquex, y las adenopatías actualmente son en general, ejemplo, un linfoma, Hodgkin sobre todo, vienen por lo general también a rosariado, que puede confundirse con si fuera una tuberculosis o un VIH. ¿Sí? Entonces, en relación a las localizaciones, también es importante, supraclaviculares, escalentes, me hacen pensar en el origen neoplásico. Entonces, en lo que son de origen neoplásico, tendré que solicitar estudios que sean inaccesibles a la palpación para ver la extensión y yo seguir profundizándome hacia mi sospecha de diagnóstico. Por ejemplo, un linfoma Hodgkin es mandatorio que haya ganopatías a nivel medias típicos de la norma. Entonces, tengo ganglios mayor a 2-3 centímetros. Y eso son de 10 centímetros, otro de 5 centímetros. A nivel axilar tengo 2, a nivel axilar izquierdo tengo otro, a nivel inguinal tengo otro. Hay pérdida de peso, no duelo. Hace un año lo tienen, la adenopatía. Entonces, wow, debes solicitarle otro tipo de estudio más común, porque la sospecha que sea algo neoplásico sí es elevada. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando el origen es neoplásico, sobre todo tendré que ir a hacer una solución aspirativa, como en un caso, en otro caso es una biopsia. Tendré que ver el lugar que sea estéticamente representativo, accesible y accesible. ¿Ya? Si tengo enopatía a nivel cervical y a nivel inguinal, son del mismo tamaño, ¿en cuál de los dos lugares preferiré hacer una biopsia? En el alma. En el alma. ¿Cierto? Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tenga? Sencilla la enopatía. Casi. Otra cosa es que adelante, ¿no? Y lo que están pasando lo están haciendo muy bien. Ayer Jesús Rodríguez dice, ¿de qué día? Lunes, de segunda semana. Sí, Dorado, Glenda y Glenda. Y Glenda. ¿No hay? Ya.
Once cosine de tema. ¿Qué de imagen? Veo como 80 acá y Freddy, Cari, Freddy. ¿Ya te veo? 2 veces no. Bien, eso no se te queda, a ver. Porque le doy a Jennifer. Adelante. Ahora sí pueden hablar ya de este. ¿De qué semana? De la semana que viene. Plenomegalia viene siendo el aumento del tamaño del vaso. Esto se dice que es plenomegalia cuando aumenta 2 o 3 veces más el tamaño. Lo normal es que el vaso mida 13 centímetros y pesa aproximadamente 150 gramos. Ahora, los mecanismos que llevan a que el vaso sea grande son los mismos que de la adenopatía. Es decir, pueden ser reactivas y también pueden ser neoplásicas. Pero a esto también se le añade otro que es la estasis vascular. Y esto, por ejemplo, aquí podemos mencionar la hipertensión portal. ¿Y esto por qué? Por el sistema portal. El sistema portal está formado por 3 venas importantes, que es la vena porta, la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Pero también existen otras causas infecciosas, causas hepáticas como la hepatitis. ¿Cuál es la de su participación? Y entonces, a ver, vamos a completar. Ya está bien, gracias. Para que lo vean y no digan eso. Ya pues, súper. Ya salió otra vez. Está rico. Como buenos días, buenas noches a todos. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Soy viernes o semana. Como ya mencionó la compañera, hablamos de esplenomegalia cuando el vaso supera sus proporciones habituales, que son entre 9 y 13 centímetros. Ahora, entre las causas de esplenomegalia, como mencionó mi compañera, pueden ser causas infecciosas, por hipertensión portal o de origen que afecte al hígado. Entre los métodos de diagnóstico, primera vez que tendríamos ciertos pasos, ¿no? Como la anamnesis. Podríamos observar simplemente
por la inspección, podemos ver una deformidad, una anormalidad en la simetría a nivel del epigastrio, no, del hipocondrio izquierdo. Ahora, ¿qué maniobras podríamos hacer? Podríamos realizar maniobras. Esta es una de las pocas patologías en las que podemos realizar al lado izquierdo, ¿no? Podemos palpar el vaso. ¿En qué situaciones? Cuando supera su volumen o su tamaño de 2 a 3 veces. Después, en la exploración, bueno, eso sería la exploración física, ¿no? En las pruebas complementarias podemos observar un aumento de los... Ya, Creo que. Bueno, vamos a hacer. Creo que complementos faltan algunos. Ya, a ver. ¿Qué semana? Semana de viernes. Como decían compañeros, esplenomegalia, hablamos de esplenomegalia cuando el vaso aumenta 2, 3 veces su tamaño. El mecanismo por el cual aumenta el vaso son los mismos que la adenopatía. ¿Por qué? Porque el vaso es un órgano linfoide, pero a esta le agregamos la éstasis vascular por hipertensión portal o por una actividad hematopoietica extramedular. ¿Por qué? Porque las funciones del vaso son 5: hematopoiesis, hematocateresis, inmunitario, aclaramiento que se da por el sistema mononuclear fagocítico. Esos serían los mecanismos. Dentro de las causas podemos tener hepáticas, infecciosas, hemáticas y misceláneas. Dentro de las infecciosas podemos tener fiebre tifoidea, tuberculosis, mononucleosis. Dentro de las hepáticas podemos tener hepatopatías agudas y crónicas, como hepatitis, alcoholismo o fibrosis. Dentro de las hematológicas podemos tener los diferentes síndromes que hemos escuchado, síndrome mieloproliferativo y linfoproliferativo. Y dentro de las misceláneas tenemos lo que es la colagenosis y la colagenosis. Ahora, dentro del vaso hay que tener ciertas enfermedades donde sí se ve un gran tamaño, como lo es en el paludismo o en la enfermedad de Kala-Azar. Hay que tener cuidado al momento de palpar el vaso porque es un órgano que puede romperse, por ejemplo, en un traumatismo, en un accidente de vehículo, y tampoco se puede realizar un PAF, una función aspirativa con dopamina, porque lo podemos romper. Entonces, el diagnóstico se puede realizar con el examen físico o con una ecografía. Y también se evalúa si su extirpación, porque puede ocasionar otras cosas como lo que es el hiperestrenismo y hipoterismo. Ya. Está bien y concreto. Me ayudó mucho. Gracias. Entonces, se dan cuenta que muchas veces cuando se hablan de estos temas están relacionados a la enopatía con la están directamente relacionados. Hoy esplenomegalia habitualmente hay que buscar adenopatía. Cuando hay esplenomegalia debo ver si hay hiperesplenismo. Y ahora vamos a ver si me puedo hablar de eso.
Aplauso. Hablamos de hiperestrenismo cuando hablamos de un aumento del tamaño más de lo normal del vaso. Tiene cuatro funciones. Son de dos tipos de origen. El segundo es que puede haber alguna infección o enfermedad. Pero que hiperestrenismo. Falta de conocer. ¿Qué semana? Bueno, vamos a ver. ¿De qué semana es? Esa es una semana marca. Para hablar de lo que es hiperestrenismo, tenemos que conocer la diferencia de lo que es esplenomegalia. En esplenomegalia hablamos sobre lo que es el aumento del tamaño del vaso. En hiperestrenismo, lo que vemos es el aumento de la función del vaso. Como tenemos la hematocateresis, entonces, por ejemplo, esta función se aumenta y la destrucción sanguínea va aumentando y va destruyendo por demás, que nos puede llevar a un síndrome de hiperestrenismo. En esto podemos ver citopenia, y podemos tener lo que es la médula ósea o hiperplasia de esta, porque la médula ósea trata de compensar lo que es esta dificultad en las funciones, este aumento de las funciones del vaso. Después tenemos lo que es la regulación de la citopenia en la esplenectomía, ya que muchas veces cuando realizamos la esplenectomía, esto se compensa. Entonces aquí tenemos dos diferentes formas de que se pueda dar el hiperestrenismo, que son primarias, que no hay una causa aparente, o pueden ser secundarias, que hay causas aparentes, como ser trombosis, o pueden haber otras enfermedades que nos desencadenan. Para finalizar, es cortito el tema de hiperestrenismo. ¿Cuáles son las cuatro características que tiene el hiperestrenismo? Ahí las dijo Santiago, pero tiene que mencionarlas claramente. Estas son las cuatro. La citopenia periférica. Era discutir eso, fue un tema que discutimos incluso en la con los colegas. Un hiperestrenismo tiene que tener esplenomegalia, sí o no. Sí. Entonces, hay esplenomegalia. Segundo, citopenia periférica. ¿Por qué citopenia periférica? Porque hay un aumento ya que hay una destrucción excesiva de ella. ¿Qué más parte de la destrucción excesiva? Pues, sobre todo de qué elementos plaque, entonces se acompañan de citopenia periférica, sobre todo de plaque. Tercero, La médula ósea ¿quién es la base? puede estar tratando de regular Que hay hiperplasia celular. Cuarto, la esplenectomía, la citopenia que se puede regular después del perfecto. Cuatro características de un hiperestrenismo.
quiera responder. ¿Qué se llama la combinación de citopenia periférica con enfermedad de artritis y reumatoidea? Y el síndrome de friada de celo. No me dejaron terminar de decir más. Pero no se está muy bien que lo sepa. Ya. Para finalizar, y pues, ¿cuál es el problema? Las... Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Yo le voy a hablar sobre lo que es el hipoesplenismo. Mi compañera estaba hablando sobre el hiperesplenismo, que era básicamente un aumento en las funciones del vaso. Pues aquí va a ocurrir lo contrario. Hipo quiere decir poco, entonces disminuyen las funciones del vaso. Y si disminuyen estas funciones, lo que más nos tiene que preocupar es que el paciente va a tender a sufrir ciertas infecciones. Infecciones principalmente por microorganismos encapsulados. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al Haemophilus influenzae, al Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. Entonces, una de las medidas que se tiene que tener con estos pacientes es que ellos estén vacunados justamente para evitar que sufran estas infecciones propiamente. Sus causas pueden ser una agenesia de repente del vaso, pueden ser reactivas, puede ser por una anemia falciforme, ¿ya? Y bueno, eso básicamente sería doctor. Evidentemente, pero el tener hipoplasia esplénica o hipoesplenismo es casi el equivalente a tener un paciente post-esplenizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué va a repercutir en el paciente? ¿Qué puedo hacer yo para prevenirlo desde el punto de vista inmunológico? Porque el ánimo inmunológico estaría casi sin funcionalidad o en el caso de que sea especializado sin funcionalidad como tal. ¿Qué se debe hacer? La vacunación preventiva. Podría ser la pentavalente. Bueno, ya es hexavalente, ¿no? ¿Vacuna en específico? Voy a ver. Mencionó por ahí, una Sí. O sea, para el serotipo de la Haemophilus influenzae, que causa meningitis, para el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía. Entonces hay que vacunarnos contra él. Contra el meningococo también. Contra el Haemophilus. Principalmente tiene que ver con esos tres conceptos. Ya que si no, estos pacientes infectados tienen más tendencia a tener qué tipo de proceso infeccioso. Tipo 6. Proceso, porque puede hacer Encapsuladas. encapsulada. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué lo hace más frecuente al paciente a desarrollar población intraocular diseminada? Eso es un. En los pacientes con electrolizados, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a descubrir a ver qué es Puente. nuevamente. Y Brian. ¿Dónde está Brian? Brian, levanta la mano. Ahí, Brian.
¿Por qué los pacientes con esplenectomía tienen más probabilidades de desarrollar SIC, regulación intravascular diseminada? Al ser, digamos, el vaso es uno de los órganos mágicos del cual se encarga de la defensa. Al ver, el compañero toma su pregunta en la sala, y dice que puede haber, esto va a disminuir su estabilidad del vaso, lo cual va a generar a otra. El hipoesplenismo puede causar alguna alteración en el sistema neurológico. Yo se lo respondo para que no sigan con una cabeza, doctor. Era porque el vaso es el encargado de almacenar las plaquetas que afecta al 30% y al no haber vaso, entonces no hay un almacén y el aumento del paciente. Al haber una ausencia de lo que es el vasonagenismo, entonces podría ser por una producción excesiva de lo que es la trombina y la fibrina, que estas son producidas por el hígado, gracias a lo que es la prototrombina y el fibrinol, podría ser, y se activa todo lo que es la cascada de la coagulación. No nos olvidemos que hay coagulación intravascular diseminada. Hay dos variantes que bien pueden con fenómenos trombóticos o con fenómenos hemorrágicos. Pueden ser cualquiera de las dos. Entonces no se pasan queriendo detectar qué fue lo que activó el sistema de la coagulación. Porque la bacteria tiene la bacteria vaso para que pueda ser más frecuente en un proceso séptico grave. Cualquier tipo de infección grave puede terminar en un proceso de la coagulación vascular diseminada. Pero esto lo hace la bacteria. Tiene que tener probabilidad de haber una sepsis en un proceso inflamatorio más grave, todo el cuerpo va a estar inflamado, va a haber un desequilibrio en la corriente circulatoria, va a haber turbulencia y puede generar mucho coágulo. una historia de la clase. Sí, yo creo que queda relacionado porque el vaso había una herida, no una bacteria antibiótica que podía llevar a un proceso seco, y el proceso seco es una población. La pregunta que hacen es: el paciente que tiene el vaso por la misma bacteria no suele ocasionar en la misma frecuencia sí que cuando ya no lo tiene, ¿cierto? Si trasladamos un poco la frecuencia. ¿Cuál es tu respuesta? Según yo había investigado, me comentaban por un lado el origen etiológico es justamente la bacteria, pero se agrega porque no es que la coagulación intravascular empiece y ya trombosó todas las arterias, sino que empieza como microagregados plaquetarios que circulan, y esos microagregados son captados por el vaso antes de que formen trombos completos. Entonces, el vaso, aparte de tiempo como sistema inmunológico, incluyendo la diseminación de las infecciones por ARN negativo encapsulado, también evita que los microagregados plaquetarios se formen como trombos completos. ¿Por qué hay mayor tendencia a la lesión plaquetaria en estos pacientes? Que al inflamarse la interleucina, creo que la 1, activa la cascada de la coagulación por la vía extrínseca. La vía, a ver, cuando hay coagulación intravascular diseminada, el circuito es primero hemostasia primaria, luego hemostasia secundaria, parte con alteración de las plaquetas, luego se altera el tiempo para el estudio de proteína, luego el tiempo para hacer la proteína y por último el fibrino empieza eso. Y luego todo está totalmente alterado, toda la coagulación, hemostasia primaria y secundaria. Pero ¿qué pasa en la plaqueta? Porque hay mecanismos físicos, mecanismos químicos que están dentro del endotelio vascular y dentro de las plaquetas. Normalmente una plaqueta con el endotelio que no está lesionado no tiene por qué unirse, porque son físicamente
cargados negativamente. cargados electronegativamente. Entonces, cargas iguales se repelan. Entonces, por eso no se sienta. Pero cuando hay una lesión en el endotelio, entonces se pierde la electronegatividad y ahí es donde se comienza a adherir la plaqueta del endotelio y comienza a desarrollarse todo el proceso de la hemostasia. ¿Qué es lo que pasa con la hemófila? En la plaqueta. ¿Qué es lo que pasa con la bacteria en los procesos sépticos? En los poros esplenectomizados. Y no es de que, a ver, para que se entienda, no es de que lo operaron y ya va a tener la coagulación transdesignada. No, puede ser después de meses, puede ser después de años. Si no se vacunó, ingresa esa bacteria, entonces es ahí donde puede ocasionar. ¿Ya? Entonces, hace que se pierda la electronegatividad de forma patológica y la funcionalidad como tal se altera. Funcionalmente, no es en cantidad, funcionalmente se altera. ¿Me acuerdas la función de la plaqueta? Adhesión, activación. Funcionalmente se activa y hace que se comiencen a agregar. El tema del sangrado, entonces, por lo tanto, también se va a activar dentro. Hay un trastorno de la adhesión, trastorno de la activación, trastorno de la agregación plaquetaria, que lo vamos a ver en su momento. Es larguísimo el tema, pero al haberse alterada funcionalmente, entonces es ahí donde puede desarrollar y empeorar el proceso. Bien, chicos, me agradó la dinámica. Dios los bendiga. Por favor, despido. Esta es una dinámica que fue avisada. Les dije, ¿no es cierto?, lo que iba a pasar. Para la siguiente quizás no vaya a ser. Pero vamos a hacer así lo que se llama gamificaciones, ¿no? Más dinámico para que puedan ustedes participar y no estén tan estáticos o no se me duerman tampoco en la clase. ¿Ya? Entonces, ya ustedes saben todos los temas que vienen a continuación, no es necesario que se los diga. Hoy día ya, bueno, estos temas son muy sencillos, no son complicados. La siguiente clase, ¿cuál sería el tema? Linfoma, Hodgkin, no Hodgkin. El siguiente. Leucemia. Linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, vamos a hacerlo el día lunes. Y el siguiente jueves, me parece que ya es feriado, ¿no? El jueves Feriado me parece que es el viernes, ¿no? De todas maneras, y para el día lunes, vamos a comenzar, hoy estamos 15-20 minutos antes, vamos a comenzar antes, para ver si podemos adelantar algo por si no hubiese jueves clase. ¿Listo? A las 7:30 por ahí. No, el lunes. Lunes 8 menos cuarto, ¿no es cierto? La clase 7:30. Yo los bendiga, chicos.